Buenas noches, ingeniero Vázquez. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 6. Estamos conformados por la compañera Yomaira Tapia, Inés Duta, Ferdinand Curimilma y Rosa Pizarro. Nuestro tema nos ha tocado modos de adquirir el derecho del dominio, en las cuales tenemos 3 subtemas: la tradición, la sucesión, la prescripción. La tradición es un modo de adquirir el derecho del dominio por la cual el dueño de una cosa le entrega a otro, habiendo por una parte facultad e intención de transferir el dominio y por otra parte capacidad e intención de adquirirlo. Por ejemplo, la compra-venta de una casa, un automóvil, etc. Artículos del Código Civil ecuatoriano. Artículo 686 del Código Civil. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Artículo 687 del Código Civil. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquiriente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Artículo 688 del Código Civil. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento requiriente o de su representante, pero la tradición que en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento se valida retroactivamente por la ratificación. Desde mi punto de vista, nos da a conocer que cuando nosotros estamos por adquirir un bien inmueble, en este caso nosotros entregamos lo que es el valor de la propiedad y el dueño de esa propiedad nos entrega lo que es mediante un abogado las escrituras, todos los documentos que se ameritan para la compra, en este caso sería la compra y venta. Artículo 690 del Código Civil. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal. Artículo 691 del Código Civil. Para que valga la tradición. Buenas tardes, ingeniero. A mí me ha tocado el tema de la sucesión por causa de muerte. Es cuando se produce el fallecimiento de una persona natural, sus descendientes toman posesión de sus bienes, se sucede a título universal y al título particular. Aquí yo podría definir con mis propias palabras qué es el modo de adquirir los bienes, derechos y obligaciones de cuando una persona fallece. Un ejemplo que yo podría dar sería en un crédito. Cuando fallece una persona, queda el garante a pagar la deuda dependiendo de la empresa. Digamos como que cada empresa tiene su propio reglamento. Hay empresas que cuando una persona ha tenido un crédito y fallece, lo que es el crédito se suspende ahí, pues ya que la persona ha fallecido. Pero hay empresas que tienen otros reglamentos que dicen que cuando una persona fallece, el garante queda a pagar toda la deuda del crédito de la persona difunta. Y pues aquí tengo la palabra, el título universal, que es el título universal es cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio, quinto. Aquí cuando una persona fallece, digamos como que le da la herencia a los hijos o a cualquier núcleo familiar. La sucesión de los bienes de una persona puede ser parte testamentaria y parte intestada. Aquí daría a conocer unos artículos que es la sucesión por causa de muerte. Daría a conocer algunos artículos. El artículo 995 del Código Civil se llama asignación por causa de muerte, las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en los bienes de esta. Aquí yo podría dar lo que es el ejemplo cuando una persona fallece, pues tendría que dejar lo que es un testamento a cualquier núcleo familiar, como ya lo manifesté
en la diapositiva anterior. El artículo 997 del Código Civil, la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en sus últimos domicilios, salvo las ocasiones expresamente exceptuadas. Aquí sería un ejemplo como cuando la casa está embargada. Cuando se hace un préstamo y aquella persona fallece, ahí el banco embargaría la casa. En el artículo 999 del Código Civil, si el heredero o legatorio cuyos derechos a la sucesión no han prescripto fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. En el artículo 1001 del Código Civil, en toda sucesión por causa de muerte para llevar a ejecución las disposiciones del difunto o de la ley, y se deducirá del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los créditos hereditarios. Aquí podría decir, digamos, como cuando las cosas de la publicación del testamento, si lo hubiere, las anexas a la apertura de la sucesión, lo que se debiere por la última enfermedad y los gastos funerales. También serían las deudas hereditarias, el impuesto progresivo que causen las sucesiones indivisas y la porción conyugal a que hubiere lugar entre todos los órdenes de sucesión. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, la siguiente compañera. Bueno, otro modo de adquirir el derecho del dominio es mediante la prescripción. ¿Qué nos dice la prescripción? La prescripción nos dice que es un modo de adquirir el dominio de cosas ajenas mediante la posesión de aquellas durante un lapso de tiempo determinado, aunque también constituye un medio de extinguir obligaciones mediante la falta de ejercicio de las correspondientes acciones legales durante el tiempo que señale la ley. Un ejemplo aquí es cuando por ejemplo, una persona compra un terreno y tal persona le dice que ya le va a dar las escrituras, ya le va a dar, claro, las escrituras de su terreno, pero pasa un tiempo y esta no le quiere dar las escrituras del terreno. Entonces el señor se va a juicio y mediante el tiempo que transcurrido puede adquirir su derecho de dominio. Bueno, esto es en cuanto a la prescripción. También tenemos los tipos de prescripción. Tenemos lo que son prescripción adquisitiva, cuando se otorga el derecho de propiedad sobre algo que se ha poseído durante un determinado tiempo. Aquí, por ejemplo, cuando persona X se hace o va y se adueña de un terreno que no es de él, y esta persona por el tiempo que ha tenido, digamos 4 o 5 años, él puede hacer posesión él puede obtener su escritura de ese terreno por el tiempo que ha estado ahí. También tenemos la prescripción extintiva, cuando se exime a alguien del cumplimiento de una obligación o acción porque ha transcurrido un plazo de tiempo durante el cual el titular no ha ejercido su derecho que se extingue por este acto. También tenemos la prescripción del delito, extinción que se produce del derecho a perseguir o sancionar a un delincuente cuando desde la comisión del hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo se ha cumplido el lapso marcado por la ley. Un ejemplo aquí, digamos, por ejemplo, yo presto dinero a un amigo, y bueno, como no me hace falta, no lo pido. Pero ya han pasado unos 5 o 6 años, recuerdo que esa persona me debe el dinero y yo necesito el dinero, por lo cual voy y le digo al señor, a mi amiga, que me devuelva el dinero. Y esta persona se me hace la loca y dice, no, ¿cómo te devuelvo el dinero? Que me has prestado y todas esas cosas. Pero entonces yo me voy a juicio y le digo que me devuelva el dinero. Y por lo cual, bueno, aquí no podría hacer nada por lo que ya ha pasado mucho tiempo y además no tengo ninguna prueba o constancia de que yo le he dado el dinero. No, eso sería en cuanto a la prescripción del delito. También tenemos prescripción tributaria, cuando se extingue la deuda de un impuesto por el transcurso del tiempo. Un ejemplo aquí, digamos, cuando yo quiero cerrar mis cuentas, por ejemplo, mi RUC, tengo que estar al día, tengo que estar cancelando todo para poder cerrar mi RUC. Bueno, eso sería toda la presentación. Muchas gracias.